Y pues bueno, ahora la siguiente persona que nos va a estar acompañando es alguien que personalmente admiro mucho y probablemente él no lo sepa, pero yo lo sigo desde que asistí al primer evento aquí en México en marzo del 2017, si no me falla la memoria. Yo tenía en ese entonces 17 años y pues parecía que, más bien ese día parecía que yo no había entendido nada. La realidad es que no lo parecía. Yo no había entendido nada, pero la historia de esta persona me llegó a lo más profundo de mi ser. Yo no sabía ni por qué te ibas a ganar tanto dinero, ni qué es lo que tenías que hacer, pero a mí me conmovió y me sorprendió tanto su historia que lo recuerdo desde ese primer evento al que fui y también lo recuerdo bien porque él fue la persona que lo abrió. Así que, bien, pues él es un empresario de ACN, tiene 15 años ya en el negocio, él es originario de Canadá. Y pues bueno, él es un RVP Platinum y me van a decir, bueno, pues ¿qué es eso? Eso significa que es una de las personas con las más grandes producciones en su país. Cuando se aperturó Latinoamérica, él tuvo la visión y él viajó, actualmente está en Guadalajara y pues bueno, él tiene algo que compartirnos extraordinario, así que yo quiero que les den la bienvenida como si fuera su mejor amigo a Dani Guevara. Hola, Dani, Marifer, ¿me escuchan? La sala es tuya. ¿Me escuchan? Marifer, perfecto. Bueno, primero que nada, sí voy a acertar 15 años en la empresa, pero todavía me faltan 3. Estoy 12 años con la empresa. Muchas gracias y estoy súper feliz de saber que de alguna manera pude ayudar e impactar también lo de tu negocio. Marifer ha dicho muchas cosas bonitas acerca de mí. Les voy a dar en 2 minutos básicamente mi historia y la realidad. Yo soy de Canadá y toda mi vida fui empleado. Conocí la industria de mercadeo en redes, estuve en otras empresas y aprendí muchísimo con muy buenas empresas, pero todas eran de productos y llegué al punto en 2007 que dije, no quiero saber más de mercadeo en redes, no pienso que es para todos como dicen, porque hay que estar vendiendo el producto y hay que estar promocionándolo. Y yo seguí como siempre con mis sueños y como empleado y empecé a avanzar en posiciones. Yo trabajaba en la industria de carros y llegué hasta la posición de gerente de ventas de una agencia de General Motors en las afueras de Toronto, para descubrir que estoy esclavizado a más alto nivel. Trabajaba 6 días a la semana, tenía un sueldo, no me gusta decir que era, yo no pienso que existe un sueldo bueno porque siempre sentía que deben pagarme más de lo que yo gano, pero era un sueldo decente, era un puesto de alta posición, con mucha responsabilidad, y yo estaba esclavizado, trabajando 6 días a la semana. Salía de mi casa a las 7:30 de la mañana a trabajar, regresaba a las 10:30 de la noche, y cuando nació mi cuarto hijo, yo no veía a mi familia, ni sabía el color de ojos de mi hijo menor. Y llegué a la situación que estaba rezándole a Dios por un cambio, pero no quería saber de mercadeo en redes. Y fue en 2008, en ese punto, unos meses después que nació mi hijo, que un compañero me dijo, mira Dani, hay manera, gracias al rompimiento de monopolios, gracias a que globalmente se están rompiendo monopolios, hay manera que personas como tú y yo podemos ganar dinero de servicios esenciales como telefonía y en el futuro muchos más servicios. Y eso me parecía interesante, pero al mismo tiempo un poco sospechoso, porque así es nuestra naturaleza como seres humanos. Cuando escuchamos algo de primera vez suena como medio raro. Pero dije, ¿qué tengo para perder? A ver, voy a escuchar la información. Y la verdad es que la presentación que vi era pésima. Después descubrí cómo fue. No voy a contar ahora todo lo de la presentación porque eso en sí es toda una historia. Pero lo único que yo capté es que servicios. Y esos servicios, eso es lo que me llamó la atención, porque yo conocía mercadeo en redes. No sé ustedes, pero en cualquier empresa que estaba, siempre decían, tienes que amar el producto, tienes que ser producto del producto, tienes que estar emocionado con el producto, tienes que estar apasionado con el producto. Primera vez en mi vida que yo vi una empresa con algo que no solo que no estoy apasionado, pero de alguna manera hasta lo detesto. Discúlpenme, pero la línea celular nos quita mucho de la vida y pienso que muchos de nosotros se quejan cuando tenemos que pagarlo. Esa es la realidad. Pero no importa cuánto lo detesto o cuánto no me guste, no voy a pagar antes de cualquier cosa que sí me gusta. No puedo vivir sin eso. Facturas y servicios, nos vamos a quejar de eso, pero lo vamos a pagar antes de la comida, antes de la ropa, antes de cualquier cosa. Entonces, fue el único caso que vi, es que
No tienes que ser apasionado de nada. Yo estoy apasionado de una cosa con esto, que yo puedo ganar de algo que para mí es oxígeno. Eso es lo único que me apasionó. Es lo único que entendí. No sabía cómo, no sabía qué, pero entendí que la empresa ya existía cuando yo comencé, ya existía 15 años, ¿ok? Y a esa parte quiero ir. Vivir en la visión, en lo que es posible. Comencé a tiempo parcial y la verdad, todo lo que habló Julián, fenomenal y tuvo resultados rápidos. Yo soy exactamente al otro extremo. 11 meses no gané nada, ¿ok? 11 meses de un fracaso total. Y parte de eso fue porque traje todo lo que yo conocía de otras empresas de mercadeo en redes y pensaba que yo soy el experto. Hasta que después de 11 meses, uno de mis mentores, que algunos conocen, que se llama Simon Abud, cuando yo le pregunté qué tengo que hacer, me dijo, lo primero que me dijo, que para mí era una cachetada de amor, me dijo, quítate del camino, tú eres tu mayor obstáculo. Déjate guiar y apóyate en la gente que tiene los resultados que tú quieres tener. Y al empezar a seguir el sistema de ACN, sin pensar que yo lo sé mejor, de repente en 4 meses llegué a la posición de coordinador de equipo, llegué a estar ganando el doble de lo que ganaba en mi empleo, despedí a mi jefe y desde entonces no trabajo por nadie. Sí, en estos 12 años tuve mis altas y mis bajas en producción. Eso es parte de tu crecimiento personal, ¿ok? Y la vida siempre va a interrumpir y siempre hay razones. Pero soy muy, muy agradecido a lo que tiene esta empresa. No es perfecta, pero quiero darte, porque pienso que los latinos, algunos en algunos países, especialmente en México donde estoy, piensan, la empresa ya está 4 años, ya se pasó el momento. Esto es solo el comienzo del comienzo del comienzo, porque cuando yo comencé en Canadá, la empresa ya existía 10 años. La empresa inició en 1998 en Canadá. Yo comencé en 2008. Y cuando yo comencé en 2008, desde entonces hasta que en los siguientes 5 años, solo en la ciudad de Toronto, salieron como 45 a 50 nuevos RVPs. Entonces, quiero que piensen, que entiendan que estamos en el antecomienzo del antecomienzo del antecomienzo. Eso todavía no pasó nada. Estamos recién tocando lo que es Latinoamérica. Y lo que yo quiero hablarles a ustedes es esta parte de visión. Y me encanta lo que entrenó Julián, porque pienso que esto de alguna manera complementa lo que habló Julián. Julián habló de imaginación. Yo pienso que más que nada es visión de lo que puedes llegar y a lo que puedes llegar. Y es muy importante vivir en la visión y no en las circunstancias. Porque muchos de nosotros tenemos visión, empezamos a pensar en visión, hacemos una visión o una imaginación, pero vivimos en las circunstancias y eso como nos retrocede hacia atrás, como nos jala hacia abajo. Es muy importante que vivas en la visión, en lo que es posible, en lo que viene. Y qué mejor que para entender eso, que darte un poco de la visión de lo que va a hacer ACN en Latinoamérica, con dónde comenzó ACN, porque muchos de ustedes están con la empresa y no saben verdaderamente cuál es la historia, cómo comenzó la empresa, piensan que fue un gigante desde el primer día. ¡Ay, no! ¿Ok? Entonces, vamos a hablar un poco de los fundadores de la empresa, de dónde comenzó, de dónde llegó, porque nuestra visión de la empresa, de los 4 fundadores. Cuando yo digo nuestra, yo soy parte de esto, de lo que es ACN. ACN está en mi corazón, en mi vida, es parte de mí, para lo bueno y para lo no tan bueno, ¿ok? Nuestra visión es mejorar la calidad de vida de millones de personas en Latinoamérica y en el mundo. Esa es nuestra visión, así de simple. Ahora quiero llevarte un poco atrás en el tiempo, al comienzo de la empresa en 1993, para que veas que hasta el logo era diferente, ¿ok? La empresa y las oficinas no estaban en Charlotte, en las afueras de Charlotte, en Concord, Norte Carolina, estaban en las afueras de Detroit, la ciudad de Detroit, de todas las ciudades que hay en Estados Unidos, ¿ok? Y los 4 fundadores eran jóvenes que eran top líderes en otras empresas, no tenían ninguna experiencia en ellos manejar empresa. Y de hecho, Greg Provenzano siempre dijo, cuando comenzamos, sabíamos que la posibilidad que esto funcione es muy baja y se lo decíamos a la gente de frente, ¿ok? Pero ellos tenían esa visión de a dónde puede llegar la empresa. Los primeros 15 años de ACN había solo un servicio, la línea fija y la parte de la larga distancia de la línea fija de la casa. No sé cuántos de ustedes todavía tienen línea fija en la casa, ¿ok? Pero con eso comenzó la empresa, ¿ok? Y los primeros años la empresa no vendía su propio servicio.
La empresa vendía un servicio de una empresa que con ellos firmaron un acuerdo que se llamaba MCI, y llevó a esa empresa MCI a un éxito fenomenal, pero como MCI se manejó tan mal, quebró. Imagínate que después de 5 o 6 años, el servicio que tú vendes quebra y no hay servicio para vender. Pero Greg Provenzano siempre dice que cuando una puerta cierra, la otra se abre. Ahora, quiero hablarte también de quiénes son los fundadores, porque algunos piensan que son gente que llegó del éxito, que sabía. Te voy a hablar de 2 de ellos, los gemelos, Tony y Mike Kupitz, que tenían una infancia muy dura como huérfanos. No crecieron en una casa común como todos. Se cambiaban de casa, nadie no los adoptaba hasta que los adoptó su papá. No voy a contar ahora toda su historia. Y como jóvenes comenzaron una empresa de mercadeo en redes de filtros. Así se vestían para que vean. Esos son los dueños y los líderes. Pasaron todo ese camino para que entiendas cómo tú lo estás pasando. No nacieron siendo exitosos, no nacieron siendo dueños. Comenzaron de cero así como tú, pero tenían esa visión. Que si quieres investigar, hasta hay videos en YouTube que puedes encontrar de testimonios de Tony y Mike Kupitz, vestidos así en su empresa de filtros de agua cuando llegaron al primer rango de éxito. ¿Okay? Pero es importante que entiendas con quién estás en negocios. Esos fundadores, no hay nadie que te entiende más que ellos, porque ellos llegaron de nada a lo que es hoy la empresa. Por eso siempre para ellos los brand leaders son primeros. Nunca te van a decir que es perfecto lo de ACN, ¿ok? Pero siempre para ellos, para que entiendas en qué manos está, porque hay muchas buenas empresas, el problema es quién los maneja, quién es el capitán del barco, y a veces el barco se hunde porque el capitán no era tan bueno como la Titanic, ¿ok? Pero aquí estás en un barco con 4 capitanes increíbles que te entienden más que cualquiera. Hoy ya estamos en oficinas increíbles, pero estas oficinas, de hecho, yo tuve la suerte. Estas oficinas se abrieron en 2008 o 2009, si no me equivoco. En mi primer evento, o mi segundo evento internacional que fue en Charlotte, cuando se abrieron las oficinas y fueron totalmente nuevas. Y yo les puedo decir, habían como 17 banderas, porque en las oficinas ahí en la ruta antes de entrar están todas las banderas de todos los países. No había Japón, no había Colombia, no había México, no había Corea. Para que entiendas de dónde llega esa empresa, ¿ok? Y cuando nos llevaron en las oficinas, en el sótano hay un centro de computación, y mi hermano es ingeniero experto en lo que son sistemas de computadoras, y había apenas una computadora grande ahí parada con todo un espacio vacío. Había un montón de oficinas vacías y nos llevaban a tours especiales ahí a las oficinas, y me recuerdo que nos decían, estas oficinas son lujosas, y preguntamos, pero ¿por qué tantas oficinas vacías? Y nos decían, porque ya estamos programando el crecimiento. Ya tomamos espacios para construir otro edificio ahí a un lado. De hecho, ahí a un lado ya hay otro edificio que es el Centro de Atención para Norteamérica, que fue construido después. Esto no es el único edificio ahí, ¿ok? Y todas esas oficinas poco a poco se fueron llenando, ¿ok? A lo que quiero que entiendas que tienes que vivir en la visión de lo que es posible. Muchos de ustedes cuando dicen, cuando presentan el negocio, como lo dijo Julián, muchos de ustedes presentan bien el negocio. La pregunta es de veras qué transmites, porque muchos de ustedes cuando hablan de estamos en 27 países y vamos a abrir toda Latinoamérica, no lo creen, no lo pueden visualizar y no lo proyectan. Entonces es importante que entiendas de dónde llegamos, cómo comenzó, a dónde llegamos, para entender el potencial a dónde esto va a crecer. ¿Okay? Y los servicios, cuando yo comencé, quiero darte un poco los últimos años, en Canadá y Estados Unidos, ¿qué servicios había? Cuando yo comencé en Canadá, había la línea de teléfono fijo. Eso es lo que había. Y era nuevo. Yo estaba un poco después que comenzó la línea completa, porque antes era larga distancia. Y comenzamos con algo que era innovador en 2008. Un videophone. Era un teléfono fijo de la casa, que era teléfono de video, y para registrar personas en Canadá o en Estados Unidos el pago era $500, y además le decíamos a cada nuevo brand leader, no solo tienes que comprar la licencia de comenzar, pero si de veras eres serio y vas a trabajar, tienes que ser tu primer cliente, tienes que comprar un videophone. El videophone costaba $250. Ahora, tienes que tener otro videophone para mandar a alguien o para un familiar. Y si éramos en el grupo latino que decíamos, tienes que comprar 2.
uno para mandar a tu familia en Colombia o en México y hacer llamadas de demostración a la gente para mostrar el valor. ¿Okay? ¿Quién va a vender hoy Videophone? Hoy en WhatsApp, en video, en FaceTime, puedes hablar. La empresa en ese tiempo, el servicio que con él yo me hice coordinador de equipo, era una línea fija con videocámara y con eso lo construimos. Pero la empresa siempre hablaba, vamos a tener otros servicios, las cosas van a cambiar y constantemente se adaptó. Hoy en Norteamérica tenemos servicios de teléfono celular. Tenemos teléfono celular en Estados Unidos con AT&T, donde vendemos servicio de AT&T y tenemos servicio celular de ACN, Flash, Wireless, con antenas de Sprint o antenas de Verizon. Tenemos servicios de terminales de tarjetas de crédito. Hay personas que ganan dinero cuando las personas compran con tarjeta de crédito. Yo conozco una historia de una señora que no ha construido un negocio, nada más ha referido una clienta de una tienda de ropa que tiene 29 o 30 sucursales en todo Estados Unidos, como su amiga es la administradora de la tienda en Nueva York, la refirió a ella como clienta para la terminal. Como recibieron buena cuota, la amiga refirió a los 29 locales que hay en todo Estados Unidos y esa señora gana como $20,000, $30,000 solo por una cliente de una red de ropa. Pero cuando yo comencé a hacer eso no existía. Servicio de televisión con Dish Network, con AT&T, servicios de alarma y seguridad, servicios de electricidad y gas en 16 estados en Estados Unidos, en Canadá en 2 provincias, en España, en Alemania, en Australia. ¿Okay? No sé si algunos saben, pero les recomiendo, abre tu página y dale Corea del Sur, y en Corea hasta tenemos servicios de fumigación. Ni sabes lo que hay. En España hay servicio de seguros. A lo que voy es, algunos de ustedes están presentando el negocio como una empresa celular. Esto no es una empresa celular. Esto es el Amazon de servicios. Quiero que entiendas, esto es el Amazon de servicios. Piensa lo siguiente, y tú no tienes que saber de cerca los servicios. La mejor manera de explicarlo es la siguiente. Piensa en Amazon. Si tú has tenido una buena experiencia con Amazon, y estás en una charla, una conversación con algunos amigos, has comprado, no sé, cubiertos. Yo compré cubiertos y platos y cosas en Amazon y tuve una buena experiencia. Estás hablando con un amigo y está pensando en dónde comprar y le dices, ¿por qué no chequeas Amazon? Revisas lo que estás buscando y cómpralo ahí. Ahora, tú referiste a tu amigo entra a Amazon, chequea, revisa lo que le conviene a él. Tú no sabes precios, no sabes nada. Y él compra. Imagínate si Amazon hubiera tenido un negocio donde te dice, mira, te afilias por $300 y tú tienes tu página personalizada de Amazon, que se llama, digamos en el caso de Julián, julian.amazon.com. Y cada uno que refieres ahí que compra, tú vas a ganar 10%. Tú no tienes que saber de los productos de Amazon, simplemente lo refieres y Amazon te paga. Pero Amazon son productos, nosotros somos servicios, nosotros somos el Amazon de servicios. Y quiero que visualices, tal vez en el futuro la tecnología va a hacer que vamos a tener servicios de hologramas. Tal vez ya no va a ser teléfono celular. No importa. Vamos a ganar de hologramas. Cualquier servicio que llegue, la empresa se posiciona. Y lo bueno es que tú no tienes que ser el experto en saber, en negociar con las empresas. Me preguntan, ay, ¿qué va a pasar en el futuro? Y si AT&T, cuando llegamos a México, te voy a contar un cuento, cuando llegamos a México, nosotros sentamos las antenas de Movistar en México. Había gente que cuando les presentamos el negocio decían, ay, pero están las noticias que Movistar está por salir de México y está por vender su red a AT&T. Por esa razón no entraban. No sé, han pasado 4 años y nada no pasó. Nada no cambió. Pero esa gente tenía las razones y las excusas porque no tenía la visión de lo que es posible. Yo les decía, ¿sabes qué? Gracias a Dios que yo no me tengo que preocupar de negociar cómo y qué. Probablemente la empresa, los dueños, la gente que ellos tienen encargados, saben qué deben hacer y saben la situación del mercado mejor que tú y yo. Y tal vez si AT&T lo compra, pues vamos a estar con AT&T. ¿Qué importa? Es como uno de mis amigos que tiene un acento brasileño dice, la verdad es, no trates de vender el servicio como si sea perfecto, no importa en qué. Te voy a dar el ejemplo, cómo lo explico yo aquí en México. Telcel, así lo decía mi amigo con el acento brasilero, ¿okay? Telcel es una porquería. Movistar lo mismo. También Flash, pero es la única que me paga, por eso los amo. Esa es la manera que tienes que pensar. Flash no es especial por los precios, sí es competitiva,
a veces un poco menos, a veces un poco más la empresa constantemente, y los dueños van a hacer ajustes y van a chequear, y ellos hacen estudio de mercado. Gracias a Dios que tú no tienes que preocuparte de eso. Y como en cualquier negocio, hay momentos mejores y hay momentos no tan buenos, pero eso constantemente la empresa se dedica a eso. Por eso existe ya 27 años. Algo bueno algo sabrán cómo hacer, porque 27 años no van así en un minuto. ¿Okay? Gracias a Dios que no te tienes que preocuparte. Todo lo que tú tienes que preocuparte es construir una red. ¿Ok? Y para eso tienes que salir de tu zona de confort, de lo que tú estás acostumbrado. Quiero darte la mejor definición que yo conozco de zona de confort. Es aparente estado de comodidad que te lleva a la muerte en la vida. No conozco mejor manera. Es justificación perfecta para no hacer, no crecer, no arriesgarte y no vivir. Como más del 80% de la gente que se pasa la vida muerta. Como zombies. No sé si conoces algunos o tú eres uno de ellos. ¿Okay? Hay que despertar, hay que vivir. La zona de comodidad, esa zona de confort es tu límite de tu experiencia actual. Y es algo que habló Julián y me encantó porque yo sabía de qué voy a hablar y como dije va todo junto. Es tu límite. Y todo lo desconocido se hace incómodo, se hace difícil. Está bien, es parte del aprendizaje. Aquí está parte de la visión. Te voy a dar un ejemplo muy conocido. Gracias a él fue inventada la electricidad, Thomas Edison. Miles de veces hizo experimentos para descubrir cómo va a funcionar la electricidad y miles de veces fracasó y no logró que funcione la electricidad. Al final de miles de veces logró en fin. Y cuando le preguntaron cómo pudo, cómo hizo para seguir y hacer miles de experimentos hasta que descubrió la manera correcta de hacerlo, cómo pudo hacerlo fracasando miles de veces, él dijo, yo no fracasé miles de veces, yo encontré miles de maneras exitosas cómo no va a funcionar. Exitosamente las descubrí para llegar a descubrir cómo es la manera que sí va a funcionar. Entonces tienes que aprender, eso es aprendizaje, duele, el crecimiento duele, pero así es la vida. Hay que aceptar, es parte de la vida, un poco de dolor no le hizo nada mal a nadie. ¿Okay? Entonces muy importante entender, no tengas miedo de lo nuevo y de lo desconocido. También ten tu sentido común, cómo evaluar una empresa. Y te recomiendo una cosa, cuando estás en esta empresa, no solo aprende acerca de la empresa, aprende un poco acerca de la industria de mercadeo en redes, cómo detectar una buena empresa y cómo detectar fraudes. Hay mucho que tienes que aprender, porque mira, en el fútbol, imagínate que tú tienes el talento de Messi, ¿ok? Pero no sabes las reglas y no sabes bien cómo se juega el fútbol. Y no sabes lo que es posición adelantada. Y cada vez llegas el balón con posición adelantada y metes gol y te eliminan y te lo cancelan. Y estás frustrado, pues esto de lo fútbol no funciona. Yo juego duro, meto goles y no me los cuentan. Solo porque tú no aprendiste las reglas, no significa que no funciona. Eso que tienes talento no es suficiente. Tienes que aprender tu industria. Tienes que convertirte en profesional para ganar el dinero profesional. Por eso dijo Julián, es muy importante que lees, que ves, no solo opiniones de personas. Hay una razón, uno de mis mentores me dijo, hay una razón por qué opiniones son gratis. Ese es el valor. Piénsalo. Porque personas que de veras tuvieron éxito y ganaron dinero, no te van a dar sus opiniones gratis. De hecho, no te dan opiniones. Te van a cobrar por consejos, porque hay valor en lo que dicen. Cuídate bien en ese aspecto, ¿ok? Y lo último que quiero es dejarles es un poco de miedo, pero no miedo como ustedes piensan. Les voy a dar un miedo que a mí me agarró el día 30 de mayo de 2014, cuando fue mi promoción de RDP. Antes de subir al escenario, antes de la promoción, yo me acuerdo que tuve un momento que me agarró horror y un miedo. Les voy a decir cuál fue el miedo porque lo compartí en mi promoción. Me puse a pensar, ¿qué pasaría si yo no hubiera comenzado el negocio en 2008? ¿Qué pasaría si yo no hubiera hecho lo que tenía que hacer? Si yo no hubiera fracasado en los primeros 11 meses, si no hubiera pasado mi crecimiento personal. Eso me dio un ataque de miedo. Porque les voy a decir qué pasó durante esos
años fuera de lo que es mi negocio, en la industria de carros que yo trabajaba en ella. No sé si se acuerdan, pero en 2009, un año después, o 2010, una empresa muy grande y muy conocida de carros quebró. Se llama General Motors y cerró toda la línea que es de Pontiac. Por esa razón, más de 40% de las agencias de General Motors en Toronto, en Canadá, cerraron. No porque fracasaron, esas agencias ganaban. Y una de las agencias que cerró era la mía. 8 meses después que yo dejé la empresa de carros, se cerró la empresa. Si yo seguiría en la industria, en la agencia de carros, tendría que buscar otro empleo. Si yo seguiría en la agencia de carros, ¿qué pasa con la pandemia? Que se cerraron durante 2 meses, no se podía trabajar, ahora se recibe personas solo por citas, se vende mucho menos. A mí me da miedo pensar qué pasaría si no hubiera aparecido ACN en mi vida. Ese es el miedo que te tiene que dar. Vive un poco en la visión. No pierdas la conciencia de lo que estás viviendo y de lo que debes hacer. Entonces, muy, muy importante esa parte. Eso es lo que quería compartir con todos ustedes. Gracias por darme tiempo y yo sé que hay otro entrenamiento muy bueno de un buen amigo que no se lo pierda. Gracias, Marifer. Muchísimas gracias a ti, Dani. Definitivamente lo que acabamos de escuchar es algo muy, muy, muy valioso. Yo, como te platiqué hace ratito y te vuelvo a reiterar mi completa admiración.